En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es el último domingo del año litúrgico, la conclusión de lo que hemos ido celebrando semana tras semana a lo largo de todo el ciclo anual. Comenzamos pidiendo perdón al Señor. Tú, que eres la salvación de Dios para todos los hombres. Señor, ten piedad. Tú que eres el hombre modelo de la humanidad futura. Cristo, ten piedad. Tú que atraes hacia ti los corazones de todos. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Ezequiel, en esta lectura que ahora escucharemos, nos presenta a Dios como un pastor bondadoso, una imagen que Jesús recogerá para presentarse a sí mismo como nuestro buen pastor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que esté fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Y en cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios.
hacia la plenitud que esperamos vivir también nosotros, cuando Dios lo será todo para nosotros. Escuchémoslo en la palabra de San Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después todos los que son de Cristo, en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Sentaos un momento, por favor.
Pues con la festividad de Cristo Rey, como hemos escuchado al principio, termina el año litúrgico, termina el ciclo que hemos venido pues llevando a cabo desde el Adviento pasado. Y sabéis que cada cambio de ciclo se lee uno de los evangelistas sinópticos. Y este año hemos estado leyendo el Evangelio según San Mateo. Hoy terminamos con este pasaje tan conocido del juicio final. Y de hecho, si tenéis curiosidad y vais a vuestra Biblia, después de este pasaje del juicio final, ya lo que queda es la pasión y la resurrección. El año litúrgico termina con esta parábola de Jesús, en la que se presenta como ese Rey Supremo que juzgará al universo entero y a todos los que lo formamos cuando llegue el momento. Y ese juicio está dentro de las enseñanzas del último discurso del Evangelio de San Mateo que hemos leído a lo largo de este ciclo litúrgico. Yo, desde que empezamos, os lo llevo desgranando. Estábamos ahora en el quinto, pero si recordáis, empezábamos allá por enero con el primer discurso, que era las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el discurso evangélico, donde Jesús planteaba cuál era su programa de vida, cuáles eran las enseñanzas que él quería transmitir a sus discípulos y transmitirnos a nosotros. Pasado la Semana Santa empezamos a leer, después de la Pascua, el discurso de los apóstoles, el discurso apostólico, en el cual esas enseñanzas que Jesús había dado en el monte empiezan a ponerse en obra en las personas que Jesús elige para que lleven a cabo la tarea. Y él les explicaba cómo tenía que realizar esa misión y les recordaba que tenían que confiarse en la providencia divina. Para ello no hacía falta que tuvieran grandes conocimientos teológicos, sino antes bien sentido común y saber conectar con la gente. Y para ello el Señor les ofrecía una forma muy fácil de predicar, que eran las parábolas, que fue lo que estuvimos viendo en verano con el discurso parabólico, el tercero, en el que se nos enseñaba lo que era el reino de Dios con esas pequeñas parábolas que Jesús nos enseñaba. Para dar el paso siguiente, que hemos estado viendo hasta hace muy poquito, que era que todo aquello que hemos aprendido de la forma de vida de Jesús que tenemos que llevar a cabo, si nosotros hemos sido elegidos para transmitirlo como apóstoles suyos y las transmitimos con la vida y con nuestras palabras, haciendo realidad lo que en las parábolas comprendíamos, eso tiene que llevarnos a actuar en favor de los hermanos y especialmente, yo os comentaba, en el discurso cuarto sobre la Iglesia se ponía el énfasis sobre el perdón, la misericordia y la atención a los más pequeños de la comunidad. Para terminar todo con el discurso escatológico en el que se nos habla del fin del mundo, de qué nos aguarda después de haber hecho todo eso que el Señor nos decía a lo largo de la vida. Nos aguarda la recompensa eterna, pero en las tres parábolas que hemos leído, ¿os acordáis? Las de las doncellas necias y las sabias, la semana pasada de los talentos y esta, la del juicio final, siempre hay un tema común, que hay personas que tienen que decidir si hacer algo bien o mal, podríamos decir. Aquellas doncellas sabias decidieron estar siempre dispuestas, previstas a que viniera el amo. La semana pasada con los talentos hubo gente dispuesta a negociar, a utilizar esos talentos en beneficio de su amo. Y hoy nos recuerda el Señor, cuando llegue ese momento del juicio final, tendremos que dar la cara delante del Señor. Y Él nos va a preguntar para darnos la recompensa, ¿cuántas misas has escuchado? Y Él nos va a preguntar para darnos la recompensa, ¿cuántas veces te has leído la Biblia? Y Él nos va a preguntar para darnos la recompensa, ¿cuántas novenas has hecho? Y Él nos va a preguntar para darnos la recompensa, ¿cuántas promesas has cumplido? ¿Eso es lo que nos va a preguntar el Señor? Nada de eso. El Señor nos va a preguntar, ¿tú qué has hecho con la vida que te di? ¿Has hecho lo posible por hacer el bien a los demás? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. San Juan de la Cruz lo resumía muy fácilmente. Al atardecer de la vida, el Señor nos examinará en el amor. Entonces, ¿que no es importante venir a misa? Claro que sí. ¿No es importante rezar? Por supuesto. ¿No es importante leer el Evangelio? Más que nada. Pero todo eso no es un fin en sí mismo. Es un medio para fortalecernos y poder vivir como el Señor nos enseña. Y esa enseñanza lo sabemos desde el principio.
supone un volcarnos con los demás. Y al final de nuestros días, el Señor nos recompensará por si hemos sido personas que han intentado hacer el bien por nuestros hermanos. Fijaos lo que decía él tan simple: me habéis dado de comer, me habéis dado de beber, me habéis vestido, me habéis visitado. Esta gente no lo hicieron por Dios. Ellos mismos preguntan: ¿cuándo te vimos, Señor? Nosotros nunca te hemos visto. Ellos lo hicieron porque les salía del corazón, porque tenían compasión de la gente que tenía a su alrededor, porque veían las necesidades y decían: oye, pues yo puedo hacer algo para solucionar esto. Lo hacían simplemente porque querían que los otros tuvieran una vida mejor. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron en presencia del Señor, les dice: no, todas y cada una de las cosas que has hecho por tus hermanos es como si lo hubieras hecho por mí. Con lo cual no solamente hicieron el bien sin buscar nada a cambio, sino que además el Señor se lo contó en su haber para darles la recompensa. Y es la enseñanza que nos debe quedar a nosotros. Oye, que bueno, nosotros ya sabemos que todo lo que hagamos lo hacemos también por el Señor, pero que no lo hagamos buscando la recompensa de la vida eterna, que lo hagamos porque seamos capaces de detectar las necesidades que hay en nuestro entorno y decir: bueno, yo a esto puedo aportar algo. Ojo, que tampoco podemos nosotros arreglar todo el mundo. Ojo, que tampoco nosotros tenemos todos los talentos necesarios para hacer todas las cosas. Ojo, que muchas veces también nos falta el aceite en nuestras lámparas para poder actuar a tiempo. Madurez es lo que nos dice el Señor. Mira, tú cómo vives, tú qué es lo que tienes, tú qué es lo que puedes, en tu familia, en tu trabajo, hacer lo que tienes que hacer bien, simplemente. No busques grandes proezas, no busques irte a países remotos para hacer el bien a los demás. El bien se lo tienes que hacer a la persona que tienes sentado a tu lado. Es lo que nos va a pedir el Señor. No hay que hacer más que hacer extraordinario lo que habitualmente hacemos de ordinario, como dicen por ahí, en nuestro día a día, que todo esté marcado por el Espíritu, que todo tenga esa tinte del amor de Dios, que todo sea pasado por el tamiz del Evangelio y que nosotros vivamos como cristianos intentando hacer realidad lo que el Señor nos ha enseñado. Como digo, para eso es fundamental nuestra vida espiritual, para eso es fundamental nuestra vida de oración, nuestra relación personal con el Señor, nuestra vivencia en comunidad, nuestra participación en la Eucaristía que nos alimenta y nos da la fuerza para ello, pero todo eso después para actuar en favor de nuestros hermanos e intentar transformar el mundo sin buscar nada a cambio, simplemente buscando ser felices y hacer felices a los demás aquí y ahora. Qué bien, que no solamente conseguiremos eso, sino que el día de mañana, cuando nos tengamos que presentar al Señor, Él nos dirá: lo has hecho muy bien, has aprendido a ser el buen pastor que el mismo Jesús es con tus hermanos. Has hecho lo posible porque los que estaban a tu cargo o los que podías tú ayudar, pues tuvieran una vida más feliz. La recompensa será estar para siempre con el Señor y con nuestros hermanos. Vamos a ganárnosla aquí y ahora, sin olvidarnos del hoy, con la visión puesta en ese futuro glorioso que el Señor nos depara, pero sabiendo que para ello tenemos que ganárnoslo aquí y ahora, y que haciendo eso estaremos también adelantando esa felicidad eterna que el Señor nos tiene prometida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, quiere reunirnos a todos. Uy.
por nuestra Iglesia, que es siempre testimonio de esperanza, de espíritu de concordia, de servicio a los pobres. Oremos. Por nuestro obispo, por los sacerdotes y diáconos, por los religiosos y religiosas, que con su vida y su palabra sean estímulo de nuevas vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos. Por nuestro país, que cada día avance por los caminos de la justicia, la solidaridad, la paz, el amor. Oremos. Por los más necesitados, por los que pasan hambre o sed, por los forasteros, por los enfermos, por los presos, que pueden experimentar el amor de Dios a través nuestro. Oremos. Por nosotros, por que la Eucaristía que celebramos nos ayude a vivir cada día más unidos a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que podamos un día escuchar el veredicto de tu Hijo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor, la paz. Cordero de Dios,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya. Las personas que están en el coro, si quieren comulgar, por favor, bajen a la nave de la iglesia.
Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Recordad que el día 6 de diciembre nos vamos de excursión a Écija. Todavía tenemos plazas libres en el autobús. Si queréis veniros, pues os apuntáis aquí en secretaría. Ya sabéis, el miércoles 6 de diciembre, excursión a Écija. Este viernes no habrá misa en la parroquia. Como otras veces, habrá celebración de la palabra con distribución de la comunión. El viernes. Y también el viernes, a las 9 de la noche, será el certamen de pastorales que hace la Hermandad del Cautivo todos los años y será en su casa hermandad, el viernes, a las 9 de la noche. El sábado, a las 5 de la tarde aquí, ya son muchas cosas, ¿verdad? El sábado, a las 5 de la tarde aquí, vamos a tener, como el año pasado, el encuentro ecuménico de villancicos. Van a venir gente de las otras iglesias de la zona, de la iglesia luterana, de la iglesia anglicana, con sus distintos coros, y vamos a rezar juntos, y cada coro pues va a cantar un villancico en su idioma, un villancico de su tradición. El año pasado fue muy bonito y además acabamos cantando todos juntos. Este año quiero yo que los finlandeses y los ingleses canten Los peces en el río, a ver si lo consigo. Para eso hace falta que vengáis vosotros también y me ayudéis. Así que ya sabéis, el sábado a las 5 de la tarde, ese momento de oración, de encuentro con hermanos cristianos de otras iglesias, a través de los villancicos. Y el domingo tendremos a las 8 de la mañana, por las calles del Rosario, el Rosario de la Aurora, que organiza la agrupación de hermandades y cofradías de Fuengirola para toda la ciudad. Así ya sabéis, ¿vale? El viernes celebración de la palabra y por la noche las pastorales del cautivo. El sábado el encuentro ecuménico de villancico y el domingo el Rosario de la Aurora, allí en el Rosario. Que paséis todos una buena semana. Nos despedimos de la Virgen cantándole la salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules pilieve, a te suspiramus, gementes et plente, in a lacrimarum va. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh pia, dulcísimo María. Podéis ir en paz.